auspicia este programa. ¿Buscás un lugar para sentirte espléndida? Ya lo tenés. Está en Córdoba, esquina Sarmiento. Géminis. Las nuevas tendencias sugieren nuevos estilos. Solo hace falta que la identifiques. Géminis. Desde jeans, suéteres, ropa informal y todo para lucir en una fiesta. Talles del M al XXL. Además, accesorios de marroquinería y billutería. Géminis, un lugar exclusivo para vos, donde se unen el buen gusto y la calidad. Géminis. Canal 6 Cooperativo Freire presenta huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel. Me dicen que lo vivido no ha sido en vano. Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad. Soy todo lo que he perdido y lo que he ganado. Tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de historias que nos unen. Hoy estamos desde la iglesia San Cayetano. Hace pocos días atrás se conmemoró una celebración más de este santo de San Cayetano. Y el próximo 16 de agosto se conmemora otro santo muy importante para la religión católica, que es San Roque. Por eso el programa desde el día de hoy va a estar vinculado a la historia de la capilla San Roque, de la familia Filipa, que está ubicada aquí a 2 kilómetros de nuestra localidad, y por eso vamos a estar hoy llevándoles el programa con esta hermosa historia de esta capilla rural, una de las tantas que tiene nuestra región. Por eso, para comenzar con el programa del día de hoy, los voy a dejar con Cristian para que les haga la introducción a lo que es el tema del día de hoy. Hola amigos, bienvenidos. El programa de hoy se denomina Nuestros Santos Rurales y ya es conocida nuestra historia que nos identifica a nuestra región por la cantidad de capillas construidas por los primeros pobladores a distintas advocaciones de María y también a distintos santos. Hoy vamos a contar la historia de San Roque, que etimológicamente Roque significa fuerte como roca. Los historiadores no tienen un acuerdo sobre su fecha de nacimiento y de muerte, pero sí la tradición lo ubica naciendo en Montpellier, por entonces territorio del Reino de Aragón, actual territorio del sur de Francia, en el año 1295 y su muerte muy joven él en el año 1317. Era hijo del gobernador de Montpellier. Queda huérfano a los 20 años y decide vender todas sus riquezas, su herencia, para donarla a los pobres e irse como peregrino a Roma para visitar los santuarios. Es así como nace su viaje y va visitando distintos lugares y evangelizando, y es entonces cuando la peste irrumpe en todo el territorio europeo, estando él en las ciudades de Roma, de Rímini, de Novara, de Cesena, va curando enfermos. ¿Y qué cuenta la tradición católica? Que solamente los curaba haciendo la señal de la cruz sobre las llagas que la peste dejaba sobre los cuerpos de las personas que la padecían. Es así que en Piacenza, en Italia, él contrae la enfermedad. Su cuerpo quedó lleno de llagas y de manchas negras, pero como no quería ser una carga para nadie,
arrastrándose, se dirige hacia las afueras de la ciudad de Piacenza, se resguarda en un monte y milagrosamente allí surge un aljibe. ¿Qué pasa a los pocos días? Aparece diariamente un perro que le lleva un trozo de pan. El dueño de este perro, por supuesto, le llama la atención esta acción y un día decide seguirlo, y es así que se encuentra con el cuerpo del joven Roque que yacía en ese bosque a las afueras de la ciudad de Piacenza. Lo lleva a su domicilio, lo cura, y él, luego la historia cuenta, la tradición cuenta, que pasó sus últimos años como prisionero, en Voghera o también en su lugar natal. Fue prisionero precisamente de su tío. Él no quiso nunca develar su identidad y terminar allí sus últimos años de vida. Para la Iglesia Católica es canonizado en el año 1584. San Roque, protector de los peregrinos, protector de quienes son injustamente juzgados y también de los perros. Hoy vamos a conocer esta historia, la compartimos. Nos vinimos hasta un lugar de Colonia Iturraspe, hasta la zona rural de Colonia Iturraspe. Nuestra localidad y todas las colonias que están cerca de Freire tienen una historia muy arraigada con el tema de las capillas rurales. De hecho, se hace generalmente recorridos por las distintas capillas que hay a lo largo de los distintos distritos de Freire, de Colonia Anita y en este caso de Colonia Iturraspe. Nos vinimos acá porque esta historia de la capilla que les traemos hoy cumple 130 años y nos estamos refiriendo a la capilla San Roque. Estoy en compañía y le doy la bienvenida a nuestro programa, a Historias que nos unen, a Damián Felicia, quinta generación de los fundadores de esta capilla San Roque. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el canal y quiero decirle que para mí es un honor recibirlo aquí en nombre de San Roque y en nombre de toda la familia que conformamos el grupo, un grupo muy grande de la capilla San Roque. Yo hoy estoy acá, pero están acompañándome conmigo un montón de gente, un grupo muy grande, el que formamos la familia de la descendencia. Yo apenas soy una pequeña parte de todos ellos y bueno, tengo el gusto de estar acá con ustedes porque formé parte del grupo de seguimiento de obra de todo lo que se pudo hacer este último año y medio aquí a la capilla, por eso les estoy hablando. Bueno, vamos a ir empezando a desglosar esta historia. Primero, contale a la gente de Freire y contanos dónde está ubicada esta capilla. Es muy fácil de llegar, estamos a unos escasos 3 kilómetros de la comuna de Colonia Iturraspe, teniendo en cuenta el comedor Iturraspe, apenas 1 kilómetro hacia el lado de San Francisco y 2 kilómetros hacia donde se pone el sol. Muy fácil acceso, arenado, cerquita del camino. Contanos un poco la historia de la capilla San Roque. Esta historia se arraiga en la familia Filipa, que es la familia, en mi caso particular, la familia de mi mamá. Yo les puedo contar la historia que conocemos todos hoy en día, que es aquella que se vino contando de generación en generación a lo largo de décadas y que recién hasta no ser los 100 años de la fundación de la capilla se plasmó ahí recién en papel y lápiz. Fue una historia que recién para ese año, en 1992, se dispuso uno de los descendientes de fundadores. En ese año Gustavo Felipa fue bisnieto de uno de los fundadores, quien se propuso de alguna manera confeccionar un árbol genealógico en homenaje a toda su ascendencia, por todo lo que habían hecho por nosotros y para distribuirlo a todos los descendientes de la capilla en ese momento en formato papel. Era un librito bastante amplio de varias páginas y como reseña histórica contaba la historia de la capilla, que es esa historia, se crió Gustavo, porque se la contaron sus abuelos, se la contó su familia, y bueno, más tarde, cuando nacía yo y crecía, iba leyendo esa historia, y es la misma con la que me crié yo. Hacia el año 1886, en Lehmann, provincia de Santa Fe, vivía don Domenico Filipa y su esposa Elisabetta Macera. En esa época vivían con sus hijos. En esa época rondaba en el país la peste. En este caso estamos hablando de la tuberculosis, una enfermedad que atacaba muy poderosa y no había cura. Entonces lo que sucedió fue que
sus hijos deciden mudarse a toda la familia a las colonias recién fundadas de la provincia de Córdoba, porque en esa época llevaban a los enfermos a unos recintos para que no contagiaran a los demás. Entonces ellos tenían la posibilidad y vinieron a Colonia Iturraspe, una de las colonias recién fundadas para esa época del año que estamos hablando. Tal es así que se disponen a hacer una promesa en nombre a San Roque, que era patrono de los enfermos, para que con su ayuda obtuvieran la gracia de la curación de su padre, don Doménico. Y bueno, tal es así que les concede la gracia a San Roque y en honor a eso deciden construir esta capilla como promesa. Los hermanos José Filipa, Francisco Filipa e Isabel Filipa. Esos eran los 3 hermanos que cumplieron con su promesa. Hacia el año 1892, como dice acá, ese fue el año en que fue fundada y construida la capilla de San Roque. Más tarde, en 1914, sufre una ampliación, que la ampliación de la que estamos hablando, muchos creímos por mucho tiempo que la habían demolido y vuelto a construir, pero en realidad cuando nos tocó remodelar la parte interna, al sacar todo el revestimiento nos dimos cuenta de que había un altar empotrado a la pared de fondo y era eso lo que quitaba espacio, por eso se habla de una ampliación. Antes las misas se daban de espalda al público porque hablábamos de una época en que los sacerdotes hablaban en latín, entonces hacían las misas leyendo de esos grandes altares y de espaldas al público, como te digo, era un altar que realmente ocupaba mucho espacio y en eso consistió la remodelación. Más tarde la familia de descendientes de Isabel Filipa, que fue una de los fundadores, donan la imagen del santo patrón. Primeramente no contaba con la imagen, la capilla, que es la estatua que tenemos hoy en día del santo. No fue hasta que nos dispusimos a hacer todo este movimiento de la idea de la remodelación, que surge de casualidad. Ya voy a contar la historia, cómo surge, pero nunca supimos que se iban a cumplir los 130 años, hasta que no hablé con esta persona, que es Gustavo Filipa, que no me había dado cuenta que formaba parte de quien creó el árbol genealógico. Y él, en una de sus visitas aquí a la capilla, cuando hicimos la valoración de la estructura para ver qué se le podía hacer a todo esto, me cuenta que en una investigación privada de genealogía que hace con su familia, descubre que don Doménico, el personaje de la historia, y su esposa Elizabeth Macera, jamás habían venido a la Argentina. Así que esto es una primicia que al escucharnos la familia entera va a abrir los ojos, porque nadie sabe esto hasta el momento. Entonces, ¿qué pasaría? Cambiaría rotundamente la historia. Claro. Pero ¿qué pasa? Hemos sacado 2 conclusiones. Como si sus hijos han venido a la Argentina, hay 2 hipótesis distintas. La primera es que ellos han hecho la promesa y el cumplimiento de la gracia de San Roque y todo lo demás en tierra italiana, pero como no tuvieron la posibilidad de construir la capilla allá, al venirse a la Argentina vinieron y la construyeron acá en honor a eso. Porque estamos hablando de que don Doménico falleció en tierra italiana, nunca vino a la Argentina. Y la segunda hipótesis, que concuerda un poco más con la historia de la emigración de Lehmann hasta aquí, sabíamos fehacientemente que uno de sus hijos de don Doménico vivía en Lehmann, entonces es muy probable que en vez de don Doménico haya sido uno de sus hijos el que enfermó, que puede ser Francisco o José, porque sabemos que era un varón, pero con todo esto del teléfono descompuesto de generación en generación que nunca se escribió, tenemos que manejarnos con hipótesis. La cuestión es que la esencia de la historia no cambia porque estamos hablando del cumplimiento de una promesa de San Roque que curó a un enfermo de la familia, puede ya ser mi papá de mi tatarabuelo o mi tatarabuelo, pero uno de ellos es, y en base a eso está levantada esta capilla. Perfecto, bueno, estas hipótesis que van surgiendo, como decías, Damián, porque en su momento no había registros en papel, no había. Y bueno, en la actualidad ustedes pudieron recopilar un montón de información a través del registro de papel. Además de eso, que imagínense, estamos hablando de gente inmigrante que al poner un pie en la Argentina, muchos de ellos, por su naturaleza de trabajadores en donde vivían, que eran campesinos, no sabían ni leer ni escribir. Exacto. Entonces es muy poco probable encontrar un registro en papel que cuente la historia, si no es a través del boca a boca. Bien, y surge en vos, conociendo toda esta historia, viniendo a ver un día a la capilla la posibilidad de hacer la restauración, teniendo en cuenta que este año se cumplían los 130 años de la fundación. Sí, como te digo, eso fue surgiendo todo sobre la marcha. Yo quisiera decirte que desde siempre yo apenas he asistido a muy pocas misas
a lo largo de mi vida, todavía soy muy joven, pero siempre pensé en que el anhelo de todos aquellos que ya no estaban acá con nosotros, que nuestros familiares, pensé en ellos que se reunían siempre después de cada misa, a ver qué mejor se le podía hacer a esto, que su deseo, su anhelo era siempre verla linda como la vemos hoy. Entonces yo, teniendo en cuenta que mi familia, mis abuelos, mi abuela, mi mamá, históricamente siempre vinieron a la capilla, cuando podían venían y limpiaban un día antes de la misa, antes del triduo. Llega un momento en que mi mamá ve últimamente que iba asistiendo cada vez menos gente a las misas, por los años ya que habían pasado y no había renovación de juventud. Y de algún modo me venía transmitiendo esa inquietud a mí. Solamente que, bueno, por como somos los jóvenes, por ahí solemos hacer oídos sordos a las responsabilidades, pero yo por cómo soy, que me gusta el tema de las remodelaciones y el sentimiento de pertenencia a las cosas que nos han dejado mis ancestros, a mí me gusta mucho de algún modo rendirle homenaje manteniéndolo, y sabía que algún día me iba a tener que poner las pilas con todo esto y aportar mi pequeña parte, desde mi parte de la familia hacia el resto de la familia. Y bueno, llegamos a la conclusión de que si en ese momento, que veas hace un año y medio atrás, no nos poníamos las pilas como familia, de integrar a toda la familia y de llegar a una decisión, de juntarse y hacer algo por la construcción y por el seguimiento de las misas, al cabo de pocas décadas esto iba a quedar en ruinas como muchas capillas del país. Te presento hoy lo más grande que tengo, lo que me da fuerzas para continuar en cada momento. Te presento hoy la razón que poseo, el por qué día a día salgo a luchar, un tesoro inmenso. Aquí está mi familia, Señor. Es lo más grande que tengo, protégelos. Aquí está mi familia, Señor. Te necesita. Es lo más grande que tengo, bendícelos. Y ahora te quiero rogar por todos aquellos que se han separado, que más pronto que tarde vuelvan a juntarse sus manos. Nos podemos hablar casi una vez al mes, pero si las cosas se tornan mal, allí tú los ves. Cometemos errores y hasta nos distanciamos, pero familia es familia y el amor que tenemos vuelve a juntarnos. Aquí está mi familia, Señor. Te necesita. Es lo más grande que tengo, protégelos. Aquí está mi familia, Señor. Te necesita. Es lo más grande que tengo, bendícelos. Y ahora te quiero pedir por todos aquellos que un día partieron. Pido un aplauso de pie y que eso se escuche hasta el cielo.
familia, Señor. Te necesita, es lo más grande que tengo. Protégelos. Aquí está mi familia, Señor. Te necesita, es lo más grande que tengo. Bendícelos. Es que no hay nada más grande que hoy yo te pueda pedir. Bueno, hablabas de que la idea era juntar a toda la familia. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo vinculaste la tecnología para poder juntar a toda la familia? Y eso se dio en un contexto muy particular en el que había sucedido un accidente en la capilla estructural. Se había caído un vidrio y bueno, aquí tenemos como vecino al Diego Escarafía, que está aquí trabajando, y él nos avisa de todo constantemente, cualquier desperfecto que está surgiendo. Entonces fue él quien comunicó a Margarita Filipa, porque en Freire, bajo el contexto de que quedaban solamente 2 llaves de la capilla, porque podemos ver que un candado original y muy difícil de replicar las llaves, solamente había 2, una en Freire y la otra en San Francisco. Los cuidadores originales de hacía un montón de años venían siendo Walter Filipa de Freire y Juancito Filipa de San Francisco, acompañados ambos de toda su familia. Pero lo que ocurrió que fallecieron ellos con muy poco tiempo entre sí, quedando las llaves una en cada pueblo y bajo custodia de la familia, que muchas veces no tenían la posibilidad de llegarse con facilidad. Entonces, bajo ese contexto que se rompe el vidrio, le comenta a Margarita, viuda de Walter, si alguien podía venir a resolver esto, porque quedaba expuesto a las condiciones climáticas. Entonces, en algún momento dado, Margarita le cuenta a mi mamá, llega a oídos míos y le digo, bueno, vieja, vamos un domingo a la tarde y vemos a ver qué podemos hacer. Y trajimos herramientas como para pegar el vidrio y todo, pero vimos que realmente las ventanas estaban hechas un desastre, porque las maderas estaban podridas, tantos años de exposición a la lluvia. Entonces decidimos que no se podía resolver acá, había que llevarlas al pueblo. Y en ese momento se me ocurre decirle a mi mamá, yo pensando en que ella siempre viene diciendo quién se va a hacer cargo de todo esto algún día, le digo, mami, ¿por qué en vez de hacer esto nosotros, no porque yo no tendría problema para hacerlo, porque de hecho me gusta la remodelación y todo eso, ¿por qué no involucrar a toda la familia? Porque quizá, ¿quién te dice que no hay alguien que quiere hacer esto como ofrenda a San Roque, que siempre ha querido hacer algo? Entonces le digo, ¿por qué no creamos un grupo de WhatsApp para todo esto? Hay tantos grupos para tantas cosas, darle una finalidad útil a esto, estaría bueno. Y me dice, ¿cómo hacer? Le digo, ¿te acordás del libro del centenario que tenemos con el árbol genealógico? Le digo, ahí está. Le digo, saquemos de ahí todos los últimos contactos, la última descendencia que pueda llegar a manejar el celular, e incluso, imagínate, eso fue en el año 92, juntando los últimos 30 años, hay mucho más gente para involucrar. De ese modo tendríamos un objetivo de dar a conocer la existencia de la capilla a los más jóvenes, y de última nos sirve como medio de difusión para todas las intervenciones que haya que hacerle de este tipo, como pintura acá para la ventana, pegar los vidrios, si alguien lo quiere hacer, que vaya surgiendo, y además como trascendencia en el tiempo y para juntar gente para la misa, que tanto te preocupa. Le digo, tenemos que encararlo así. Y bueno, se dio, y como me demoré un tiempo, ella lo comentó con sus primos, hubo aceptación, hasta el punto de que no veían la hora de que creara el grupo. Y bueno, yo andaba un poco con otras cosas, me demoré para conseguir todos los contactos, lo hicimos entre los dos, con mi mamá, hablando con las primas, contactando, conseguimos más de 75 contactos. Muchos de ellos preguntando, pidiendo permiso primero, y ya como no llegábamos más a los últimos, ya los metimos, como quien dice, de una nomás, y que se encuentren con la información, ni bien salían los mensajes del grupo. Y una vez que creaste este grupo, ¿cómo fue el impacto que tuvo en cada uno de estos descendientes de la familia? En general fue muy bueno. Conseguimos muchos seguidores y mucha aceptación. Arrancamos, como te decía, con 75 contactos, de los cuales quedaron 50, que eso ya es casi un 70%, un logro muy importante. Yo me acuerdo cuando arrancamos con esta idea con mi mamá, le pedí la opinión a un amigo que hace mucho se hace cargo de la capilla de una familia de él, y le digo, ¿cómo hacen ustedes? Le digo, juntar a toda la familia, y me dice, no se pone ahí, llaman por teléfono uno por uno, y le digo, yo tengo la idea de crear un grupo de WhatsApp. Le digo, ¿qué me decís vos? No, me dice, vos sos loco, se te van a borrar todo.
pero no me importó, le di para adelante, le encaramos y salió bien, por fortuna salió bien. Tengamos en cuenta que hay gente que al agregarlo a todo esto ni siquiera sabía de la existencia de la capilla porque eran muy jóvenes y por distintos motivos de la vida su abuelo no tuvo la oportunidad de contarle, que también pertenecía a esta historia familiar, entonces había de todo, había gente que hacía mucho que no venía, que no asistía y no sabía en qué estado se encontraba todo esto por distintas razones de la vida, gente que venía frecuentemente, que estaba muy contenta de formar parte del grupo para mantener todo esto otra vez, y gente que, bueno, por distintos motivos, tal vez no le interese la fe o las cuestiones de familiares, por distintos motivos de la vida, que también los entiendo mucho y por ahí pido disculpas si lo he molestado en ese momento, pero en general todo fue muy bueno, muy buena aceptación y hemos conseguido de algún modo la trascendencia para llegar a lo que vemos ahora. ¿Qué fue lo primero que se comunicó en ese grupo? Bien, lo empezamos como excusa un domingo al mediodía, para justamente encontrar a toda la familia reunida y que estén los mayores para que le pudieran contar a los más chicos de qué se trataba todo eso. Lo primero que dije, yo ya tenía todo más o menos pensado qué es lo que iba a poner, así tiraba todo de una, que era un grupo de descendientes de los fundadores. Y ahí nomás debajo de eso escaneé cada hoja del árbol genealógico para que cada uno se encontrara y encontraran su lugar en el árbol y el lugar de pertenencia a la historia que les iba a contar. Acompañado de eso puse fotos del estado actual de la capilla en el momento y que necesitaba de una atención inminente, porque si no, con el tiempo se iba a venir todo abajo, que era un momento de ponerse a hacer algo. Y ni bien terminé de poner todo eso, desglosé todos los objetivos que había pensado, como para que no sea un grupo colgado que no sabía para qué estaba. Y bueno, ahí surgió que puse como primer objetivo dar a conocer la existencia de la capilla a todas aquellas generaciones más jóvenes y de este modo lograr la trascendencia en el tiempo, porque a través de la herramienta de la tecnología poder pasar de generación en generación a medida que uno ya empieza a usar el WhatsApp. Si lo acepta y si no se borra, pero no importa. La idea es comunicar que forman parte de eso, que también tienen derecho a opinar y bueno, se insertan parte para darle vida a la historia familiar. Otro de los objetivos que publiqué en el momento era el de conseguir voluntarios, porque había realmente un montón de trabajo para hacer y quería saber si había albañiles predispuestos para atacar la obra o teníamos que tercerizar, o si conseguíamos pintores, si conseguíamos restauradores. Entonces nos valimos de esa herramienta para conseguir los voluntarios. Y otra de las cosas que, como yo me demoré con mi mamá en crear el grupo, fue que surgió un objetivo más grande. Hablando entre los primos, surgió la idea de una remodelación ambiciosa, una remodelación general, que hasta el momento pensábamos solo en parches nomás. Y como surgió la idea de que ya que íbamos a ser tanta gente en el grupo, conseguir la donación necesaria, el financiamiento para una obra más grande, que fue lo que después terminamos haciendo. Y ahí surgió la idea de pedir dinero, que hasta el momento no la habíamos tenido en cuenta. ¿Y cuáles son los beneficios que encontraste en esta creación del grupo de WhatsApp? El beneficio más grande fue que encontramos una cantidad inmensa de voluntades, una sinergia de voluntades, como decirte, en torno a la Capilla de San Roque. Por el sentido de pertenencia que tenían todos, esto es parte del patrimonio de la familia y todos se sintieron parte enseguida de esto y concluyeron en que había que hacer algo para darle vida nuevamente, que estaba decayendo de a poco con el paso del tiempo. Así que lo primero y lo fundamental es que logramos unir a la familia. Unir a la familia a través de hacer que todos formaran parte de las decisiones, que todos decidieran sobre qué hacerle, cómo empezar y así. Eso fue lo más importante. Y lo segundo fue que conseguimos que cada uno de los objetivos propuestos se cumpliera. Entonces, de ese modo, llegamos a lo que vemos hoy en día. Otro de los beneficios que conseguimos a través del grupo de WhatsApp es la formación de un montón de proyectos paralelos que surgieron en torno a la celebración de los 130 años, el cual uno de ellos fue la actualización del árbol genealógico. La actualización del árbol genealógico, entre otros tantos, más tarde después te lo voy a contar a todos, pero ese fue un beneficio muy grande porque también permitió que cada uno de los integrantes del grupo pongan su aporte personalizado a la fiesta, al evento. Y algo más que quiero aclarar sobre los beneficios de la creación del grupo de WhatsApp es que hemos conseguido, además de que hay gente que puso dinero, puso trabajo,
horas, tiempo y dinero ahorrado, sobre todo la voluntad de disponer del tiempo de horas que no tienen precio. Hay gente que por distintos motivos no ha podido poner ni dinero ni trabajo, pero desde su lugar y a través del grupo de WhatsApp nos manifestaba su apoyo en todas las decisiones que íbamos tomando. Por lo tanto, un agradecimiento especial a todas esas personas porque le dieron paso a la obra que hoy vemos. Bueno, y redoblaron la apuesta con esto del uso de la tecnología, además del WhatsApp, para hacerlo conocido a lo mejor más allá de la familia, hicieron también útil Facebook. Sí, eso es algo que surgió también sin querer, si se quiere, por el hecho de que ya se avecinaba la primera misa y ya habíamos tenido lista la primera parte de la obra, que fue la restauración externa, pero sin tener en cuenta la pintura, y había gente en la cual todos los años que no puede asistir de algún modo, y queríamos mostrar lo que se había hecho y además transmitir en vivo la misa. Y fue algo innovador porque jamás se había transmitido una misa. Se le ocurrió por un lado a Gustavo Felipa, que no podía venir, y me dice: che, ¿por qué no usas el Facebook para transmitirla en vivo? Tenemos en cuenta que estábamos escasas horas de la misa. Y le digo, yo si usara mi Facebook, le digo, no tendría entre mis contactos precisamente la gente que quisiera ver la misa. Entonces se nos ocurrió con mi familia, ¿por qué no crear un Facebook específico a la Capilla de San Roque? Y así nació, y en poquitos minutos lo creamos y agregamos a toda la familia de descendientes de los fundadores, que eran los mismos que tenía el grupo de WhatsApp, y a su vez, como yo arranqué con algunas fotos del estado actual de la capilla, ya me agregaron un montón de gente que los iba aceptando. Y hasta hoy en día, a medida que me siguen solicitando la amistad, lo sigo agregando, y en un momento, luego de transmitir en vivo la misa, lo usé como medio de difusión de todas las intervenciones que le íbamos haciendo. Entonces, como yo considero que esto no es algo solo patrimonio familiar, sino que pertenece a toda la sociedad, en todo caso a nuestra región, al pueblo, al país, porque un santo no es propiedad de una familia. Entonces, se me ocurrió, además de publicar todos los avances, solicitar alguna ayuda, porque nos estábamos quedando cortos con la donación y realmente quisiéramos en ese momento terminarla para que justamente esté lista para los 130 años, que es ahora este año. Y bueno, resultó ser un archivo histórico porque íbamos poniendo todo el antes y el después en fotos, y resultó ser también un medio de obtención de donaciones, que muchísimas gracias a toda la gente del pueblo, nos ha dado una mano muy importante en todo esto también. Hablabas en toda esta parte de la charla de que todo surgió por la remodelación, la restauración de la Capilla de San Roque. ¿En qué consistió esta remodelación? La remodelación, te podría decir que la fuimos dividiendo en etapas conforme íbamos recibiendo las donaciones. Entonces, primeramente decidimos atacar la cara externa porque era lo visible y lo que necesitaba atención principalmente porque está expuesto a los factores climáticos. Por lo tanto no podríamos arrancar de adentro. Arrancamos de afuera para cubrir la de las lluvias y de la inclemencia del tiempo. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue hacer un llamado al grupo de WhatsApp acerca de todos los familiares que quisieran asistir y hacer una valoración general de cómo se encontraba la capilla para que todos formen parte de la decisión. Tal es así que vino un grupo muy reducido de gente porque fue día de semana, trabajo, no todos pudieron venir. Pero de los que no pudieron venir, obtuvimos todo el apoyo vía WhatsApp. Tengamos en cuenta también que un año y medio atrás estábamos en pandemia, había que acudir con barbijo y no todos se les facilitaba la posibilidad. Entonces vinimos y llegamos a la conclusión entre todos de que la estructura estaba bastante bien conservada, a pesar de pasar casi 130 años aquí en la intemperie, y que las rajaduras que presentaba no comprometían a la estructura en sí, porque al conservar la línea de la construcción no manifestaba haber corrido los cimientos y demás. Sí, lo que se podía ver era una explosión del revoque en las partes más inferiores por la humedad y por las filtraciones de agua de lluvia en las cargas del revoque que se filtraban por la estructura, y en el techo, que por ahí se le iban volando algunas chapas, y bueno, en general se podía recuperar con poca inversión, sin grande intervención. Tengamos en cuenta que aquí el camino pasa a escasos metros de la capilla y está susceptible a todas las vibraciones de grandes camiones, de la leche, del cereal, de los vehículos que pasan a gran velocidad, porque es un camino bastante céntrico, por así decirlo, del campo, y si bien está muy cerca de un cruce de caminos,
no muchos le hacen caso y no frenan, como pasa en todas las esquinas de campo, pero eso en cuanto a lo que es vibraciones puede llegar a repercutir en las rajaduras alguna vez, nuevamente, pero ya lo hemos atacado bastante con hierro y con revoque y demás. Bueno, Damián, contanos ahora esta primera etapa y anda mostrándonos un poquitito de todo lo que fueron haciendo. Bien, esta capilla, en gran parte de todo el exterior, poseía un revoque llamado frentolín, que en esa época era muy popular y vendría a ser hoy en día comparativamente un revoque texturado de la época. El frentolín en el pueblo actualmente puede verse en el registro civil, por ejemplo, que es un revoque que no necesita de pintura, porque ya claro, posee su belleza así mineral, la exposición de la arena. Pero ¿qué pasa? Como eran revoques muy porosos, sin protección con el paso del tiempo, se enmohecían o se resquebrajaban por las filtraciones de humedad. Entonces eso fue lo que pasó. Y ahora yo te puedo pasar y contar qué es lo que se hizo en cada cara. En este caso, el llamado frentolín se encontraba bastante resquebrajado en estas 3 áreas frontales de la capilla y un tanto suelto, ya que al golpearlo se sentía hueco por la entrada de agua que ocurría hacia arriba. Si miramos en el triángulo superior, las cargas estaban deshechas y el agua de lluvia se filtraba a través de la pared y explotaba por debajo para salir. Entonces había también grietas en el triángulo superior, grietas debajo en la inscripción de las letras, que también facilitaba la entrada de agua a la estructura. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Con una valoración también con un albañil, decidió que había que tumbar solamente el fino en cada recuadro y ponerle hierro del 8 a las grietas que contábamos hacia arriba y revocar las cargas para que no haya más problema con las filtraciones de agua. Y bueno, eso es lo que se hizo. En este caso ya no se le pudo dar más el frentolín original porque no existe más, y tal vez existe pero es muy costoso. Entonces lo que se hizo fue darle el fino que viene hoy en día preparado para exteriores con una posterior pintura. En este caso, en las caras laterales, en ambas caras, contábamos particularmente esta pared con mucha presencia de moho, porque es la que da cara al este, y al ser un revoque muy poroso, como te decía, estaba bastante oscura y compenetrada con el moho, que hubo que lavarlo a donde se dejó para después pintarlo. Y podemos ver aquí que se conservó la línea. Desde aquí hacia abajo se hizo completamente nuevo, y desde aquí hacia arriba no valía la pena tumbarlo y usamos como referencia el cuadriculado para después trazarlo de abajo. Esa fue toda la línea que se conservó y que se hizo nueva. Aquí realmente las paredes, cuando uno las golpeaba, se sentían huecas, entonces fue necesario voltear el revoque fino y grueso en mayor parte para hacerlo nuevamente, teniendo en cuenta también que posteriormente le pusimos respiraderos para ayudar al interior de la capilla, en las 3 caras, en ambos laterales y en la parte de atrás. Aquí, cuando llegamos, nos topamos con grietas importantes por sobre la ventana y por debajo, que las solucionamos con hierro para ir frenándolas de algún modo, y bueno, después se hizo todo lo que es el revoque. Esta fue una de las grandes intervenciones que se hizo, fue la pared más deshecha de todas. Esta no contaba con revoque frentolín, era un revoque muy poroso, muy calizo. Entonces, ¿qué pasaba acá? Estaban las grietas y el revoque deshecho arriba de las cargas, filtraba la lluvia, pasaba por medio de todas las endijas de los ladrillos y reventaba abajo. Había importantes grietas y filtraciones de agua de lluvia que repercutían adentro y que explotaba lo que era el revestimiento interno. Entonces había que tomar una decisión grave y voltearlas por completo al revoque hasta el ladrillo descubierto y poner gran cantidad de hierro. Esta pared requirió de mucho trabajo y luego se le dio el grueso y fino como la vemos actualmente y se les colocaron los respiraderos. Bueno, ya la tercera etapa de esta restauración de la parte de afuera, ¿en qué consistió? Consistió en la pintura propiamente dicha de todo. La parte interna y externa se hizo al último, una vez que terminaron todas las intervenciones adentro de albañilería y de afuera. Lo que ocurrió fue que en el grupo de WhatsApp contábamos con alguien que era descendiente y que tenía pinturería. Entonces nos valimos de su honesta donación para hacer uso de la mayoría de todas las pinturas que hemos necesitado para esto. Afuera se utilizó una pintura del tipo muros, muy resistente a la intemperie, en 2 tonos. Como vemos acá,
lo que quisimos darle era un símil tono a lo que era el frentolín. Así que lo eligió en este caso el señor Carlos Llaveno con Pinturería en Porteña, que nos facilitó la pintura, al igual que eligió y le pegó también al tono que tenía el frentolín de color rosáceo de las columnas. Así que podemos decir que en su restauración se mantiene lo más original posible de lo que era antes. Y eso en cuanto a pintura externa. Lo que ocurrió también es que a otro de los compañeros del grupo se le ocurre llamar a un letrista para rehacer el título de la capilla y que son muy difíciles de conseguir porque son del tiempo en el que las gráficas no eran computarizadas y este señor que vino acá muy amablemente hizo una obra de arte. Allá arriba pintó como lo sabía hacer en sus viejas épocas a la cartelería de las ciudades, él es oriundo de San Francisco, y nos hizo tal cual estaban las letras. Fue realmente un milagro lo que hizo, con unos pinceles especiales de pelo de mono que realmente la replicó muy bien. Y en cuanto a lo que es pintura de puertas, pintura de ventanas, se le dio un esmalte sintético color carmín, similar al tono que tuvo alguna vez, así que se protegieron muy bien. En el caso de lo que fue las ventanas, que aún no te lo conté, cuando hicimos la primera parte de la obra, sacamos esa ventana que te conté que llevamos al pueblo y ahí conseguimos los primeros voluntarios para estrenar el grupo de WhatsApp. Uno de ellos fue el señor Santiago Gili, que se dispuso a llevársela a su casa y le hizo todo el trabajo de pintura. Y el otro fue el señor Andrés Bianchiotti, que se llevó los herrajes y los restauró y los despintó y los volvió a pintar y quedaron muy lindos. Así estrenamos el grupo de WhatsApp con voluntarios. Y así pasó esta primera parte de este recorrido por la Capilla San Roque junto con Damián Felicia, uno de los descendientes de aquellos fundadores de la Capilla San Roque, con esta muy linda historia de cómo fue que una capilla que estaba abandonada, que hacía mucho tiempo que no se le hacía ningún tipo de restauración, de remodelación, por una idea que surgió de Damián, por la creación y la utilización de la tecnología para poder comunicarse con cada uno de los descendientes que estaban desparramados por la región y por el país, llega la posibilidad de que la capilla sea restaurada. Y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de lo que queda de esta hermosa entrevista junto con Damián cómo fue el resto de la remodelación, todo lo que fue la parte de adentro. Así que no se vayan porque después del corte ingresamos a la Capilla San Roque para verla desde adentro. Inicio de espacio publicitario. Nos comprometimos en llevar adelante acciones sostenibles contra el cambio climático. Sumate vos también a cambiar pequeños hábitos. Sumate a cuidar nuestro medio ambiente. Recordá las 3 R: reducir, reutilizar, reciclar. Usa bolsas reutilizables o biodegradables. Separa los residuos húmedos de los secos. Separa los residuos electrónicos. Deposita lo reciclable en los puntos verdes. Ten en cuenta la normativa vigente sobre poda, la extracción y la reposición de árboles. Sumate a los talleres de producción de especies nativas y a nuestro programa Un Árbol para la Vida. Nos ocupamos también de controlar la reproducción de los animales domésticos y callejeros con el programa de castraciones y el quirófano que visita los barrios. Junto con otros gobiernos locales de la región, logramos construir un único vertedero regional para los residuos sólidos urbanos. Un pequeño cambio se multiplica por 1000 y así podremos cuidar nuestro planeta, que es nuestra única casa. Hicimos lo que había que hacer. Gestionando y haciendo. Gobierno de Freire. Lunes 15 de agosto, último gran locro del año en lo de Marisa Perlo. Reserva tu porción de locro. Además, podés encargar empanadas y pastelitos. Con tu compra participás de un super sorteo. No te lo pierdas. Hace tu reserva al 15 61 25 99. Lo nuevo en lentes de receta ya está en Óptica Zuco.
Los armazones metálicos, los transparentes y los translúcidos marcan la tendencia de esta temporada. Amplia variedad de colores y materiales de primera calidad, modelos innovadores y de diseño moderno, lentes y cristales con la última tecnología aplicada en beneficio de tu visión. Cuidar tus ojos es tan importante como elegir una óptica de confianza. Óptica Zucco. Nuestro compromiso está a la vista. ¿Buscás un lugar para sentirte espléndida? Ya lo tenés. Está en Córdoba, esquina Sarmiento. Géminis. Las nuevas tendencias sugieren nuevos estilos. Solo hace falta que la identifiques. Géminis. Desde jeans, suéteres, ropa informal y todo para lucir en una fiesta. Talles del M al XXL. Además, accesorios de marroquinería y billutería. Géminis, un lugar exclusivo para vos, donde se unen el buen gusto y la calidad. Géminis. Nos encontramos en calle San Martín Norte, esquina Alfonsín. Venimos a poner a disposición de los vecinos esta nueva obra que aproximadamente contiene 350 metros de pavimento. Gobierno de Freire. El progreso sigue. Crono Freire presenta un nuevo concepto de vida. Primer emprendimiento de viviendas en altura. Ingreso jerarquizado más local comercial premium. 30 unidades exclusivas de 1 y 2 dormitorios. Ambiente de primera categoría con diseño de vanguardia equipado con amenities. Invertí seguro, financiación plan cosecha o 60 cuotas en pesos. Comercializa JMG Negocios Inmobiliarios. Teléfono 3564-620715. Reina Roja Bags, multimarca de carteras. Te ofrece una amplia variedad de productos, desde bandoleras, carteras, bolsos, morrales, mochilas, riñoneras, billeteras, neceser y organizadores de viajes. En accesorios, llaveros, monederos, tarjeteros y tiras para intercambiar con tus carteras. Encontranos en Instagram como Reina Roja Bags. Hacemos envíos a Freire y a todo el país. Teléfono 351-3851-086. Reina Roja Bags, multimarca de carteras, de Belu y Fabri. Para tus mañanas, para tus postres, para tus antojos, en todo momento, dulce de leche Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. La salud es un derecho fundamental e indispensable, nuestro bien más preciado. La pandemia nos exigió al máximo y ahí estuvimos dando respuestas en la emergencia, porque somos un equipo que acompaña a cada vecino y a cada vecina. Sumamos 3 ambulancias que nos permiten llegar a tiempo. Fortalecimos la atención primaria, ampliamos el centro de salud municipal, adquirimos un ecógrafo, pusimos en marcha el servicio de mamografía y un equipo de rayos, gracias a la donación de un vecino solidario como Clemar Ceruti. Esto potenció enormemente el valor de nuestro centro de diagnóstico por imágenes. También sumamos especialidades médicas, inauguramos consultorios y habilitamos un quirófano para perros y gatos. La promoción y protección de la salud es indispensable, por eso brindamos herramientas para la
prevención de las adicciones. Concientizamos sobre la importancia de los primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar mediante cursos que salvan vidas. Para nosotros la salud es nuestra política pública más importante. Por eso garantizamos la cobertura médica y bioquímica a las 24 horas, los 365 días del año. Queremos una vida más sana y con estas acciones logramos la descentralización de la salud. Hicimos lo que había que hacer. Gobierno de Freire, gestionando y haciendo. Hasta aquí las sugerencias de nuestros auspiciantes. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvimos de la pausa y como les habíamos adelantado, se viene la segunda parte de este recorrido que hicimos por la Capilla San Roque. Cristian, junto con Damián, que nos cuenta detalladamente cada uno de los pasos que fueron dando en este marco de los 130 años de la capilla. Así es, en un santo que es tan venerado y reconocido en toda nuestra comunidad, lo reconocemos por atributos que lleva en sus imágenes, el atributo de peregrino, su pierna desnuda donde muestra una herida y siempre acompañado por el perro, este que lo fue a salvar, a darle de comer cuando estaba allí agonizando afuera de la ciudad de Piacenza, por supuesto sufriendo la peste, o también, si no está el perro, está el ángel que lo acompaña y lo custodia. Esta es la imagen que tanto tenemos presente de San Roque. Exactamente, y es la imagen que vamos a ver ahora que entramos a la Capilla San Roque y que tienen ellos ahí en esa capilla, como decíamos, ubicada acá muy cerquita de nuestra localidad de Freire, ya en jurisdicción de Colonia y Turraspe, y que bueno, por todo este marco de los 130 años que se cumplen el próximo 16 de agosto, fue restaurada, remodelada, así que vamos a seguir escuchando esta historia de Damián Felicia de la Capilla San Roque. Bueno, Damián, ahora nos vinimos a la parte interior de la capilla y nos comentabas que en la segunda etapa de toda esta restauración se dieron con que la parte interna también necesitaba su trabajo. Así es, ¿no? Resulta que aprovechando que tuvimos una misa después de la primera etapa, teníamos la mayor cantidad de gente reunida y tiramos la posibilidad de atacar la parte interna y hacerla un poco más completa la obra, y bueno, teniendo en cuenta que contábamos aquí con un ambiente bastante sombrío, ya que estaba completamente revestido con madera hasta el techo, lo único que no estaba revestido era el cielo raso, y además pintada en un tono oscuro que no le daba tanta luminosidad acá, teniendo en cuenta que no contamos con luz eléctrica. Y no solo eso, sino que ese revestimiento estaba deteriorado por el agua de lluvia que entraba, por las cargas, y justo donde estás vos ahí había un nido de víboras que estaba inflado el revestimiento, había un hormiguero muy grande, lo mismo de aquel lado y de los otros lados. La madera se encontraba bastante apolillada y con signos de algo de humedad que requería ya de una atención. Así fue que lo decidimos en ese momento de la misa, todos dieron el visto bueno y empezamos otra vez a movilizar el grupo de WhatsApp y Facebook para conseguir donaciones, para intervenir. Que lo primero que dijimos fue, bueno, no importa si no llegamos con las donaciones, lo primero que había que hacer es quitar toda la madera, sacar todos los cuadros para dejar que el ambiente respirara y ver con qué nos íbamos a encontrar del otro lado. Así que bueno, así fue. El mismo albañil que atacó la parte externa hizo esto, y cuando quitamos todo el revestimiento descubrimos que las paredes estaban bastante bien, no había grandes signos de humedad, pero que el revoque estaba muy partido. El revoque estaba muy partido y no valía la pena emparchar, en parte estaba descascarado, ¿sí? Así que decidimos que había que voltearlo por completo. Fino y grueso se rehicieron por completo, a excepción del cielo raso. Así que en eso consistió la remodelación interna. Y decidimos nunca más volver a poner madera, y el día que vuelva a surgir algo de humedad ya se atacará con algo más moderno, que es hoy en día las placas antihumedad con formas, algo más moderno, porque le dé algo de una decoración como vienen hoy en día. Pero falta para eso, hay que disfrutar de lo que hicimos. Lo que surgió junto con la remodelación interna fueron también los proyectos paralelos de restauración. Claro. De eso se abocó también Gustavo Felipa, vino aquí un día y se llevó todo lo que podía para hacer en casa, empezando por la cruz. La cruz verdaderamente tenía varias capas de barniz y era muy oscura, y ya empezaba a florecer la barniz,
Así que se la llevó a su casa, desprendió todo lo que es la parte metal, la lustró. El Cristo estaba realmente muy oscuro y esto no se veía, parecía parte de la madera. Así que realmente la ha dejado muy linda. Otra de las cosas que se llevó fueron las estanterías que vemos aquí colgadas, que la despintó toda a la madera y le dio impregnante para madera. Y podemos citar también otras cosas que se restauró, que son los candelabros de pie, están completamente pintados y no se veía que tenía incrustaciones de bronce, ha ilustrado todo y le dio una pátina antigua. Y otra de las cosas importantes que se llevó también fueron las arañas, que estaban puestas las 3 en línea. Alguna época hubo 6 arañas aquí, eran de decoración porque tenían hasta los focos puestos, pero acá nunca hubo luz. Claro. Pero posiblemente las otras 3 se hayan roto con el paso del tiempo, así que dijimos, para no estar las 3 amontonadas, de ponerlas en forma de triángulo, y bueno, se las llevó, las lustró, las limpió, le dio una pátina antigua y en vez de poner los focos les colocó velas para darle una onda más antigua. Y en cuanto a los cuadros, podemos decir que realmente estaba muy abrumada de cuadros, muchos cuadros repetitivos había antes. Imagínate la cantidad de cuadros que había, que se hizo una simplificación, una reestructuración de cuadros para que quedaran todos un poco más simétricos y darle una impronta siguiendo el criterio de que menos es más. Entonces, de esa forma se atacó el tema de los cuadros, sacando los repetidos y dejando los que mejor estaban. Y todo lo que es, por ejemplo, los bancos, todo lo que es muebles también es todo restaurado. Los muebles, hasta el momento solamente se sacaron las sillas más rotas y se dejó lo que más o menos en mejor condición estaba. Vale decir que apenas hemos hecho una gran parte de la obra, pero no está terminada. Hay mucha gente que se quiere llevar los bancos para restaurar y eso forma parte de los próximos proyectos, como rehacer el alambrado externo que está bastante deteriorado, plantar algún arbustito por fuera en el lado de la cuneta y pintar el techo, que es algo que nos quedó pendiente. Y es algo que también me quedó pendiente de contarte. El tema del techo fue algo que nos dimos cuenta al último. Realmente entraba algo de agua de lluvia ahí porque las chapas no estaban bien apretadas. Con el paso del tiempo se aflojaban y dejaban que los clavos hicieran su trabajo y de ahí filtraba el agua de lluvia. Entonces lo que hicimos fue llamar a un techista que diera su valoración y bueno, llegamos a la conclusión de que reatornillando las mismas chapas con autoperforantes para madera y cambiando las cumbreras ya habíamos solucionado el problema. Así que con poco dinero y gracias a la gente del grupo de WhatsApp y a la gente del pueblo, a través de la herramienta de Facebook, hemos conseguido las donaciones para atacar también el techo, que fue una suma también importante para nosotros, y que logramos conseguir las cumbreras del mismo color del techo para no tener que pintar porque ya era un costo más. Así que eso es todo lo que se ha hecho interna y externamente. Damián, y vemos acá la imagen de San Roque. Esta imagen es la original de la fundación. Esa imagen es la original, pero no concuerda exactamente con la donación, ya que se trajo unos años después, a través de la familia de Isabel Raca, una de las fundadoras. Los descendientes de ella fueron que consiguieron la imagen, muy posiblemente importada desde Italia, por lo que se habla en la familia, y se mantiene intacta porque después de cada misa se envuelve y se protege muy bien, así que se conserva en estado original. Y todos los colgantes, incrustaciones que tiene, fueron todas donadas por distintos miembros de la familia y está todo bendecido. En el marco del aniversario 130 surgieron muchos proyectos paralelos. Sí, la verdad que eso le dio una impronta muy individual al aporte de cada uno que quiso hacer para los 130 años, comenzando con algo que ya se tenía traído hace tiempo, la señora Elsa Filipa de San Francisco, quien decide gestionar de algún modo lo que es el reconocimiento como patrimonio histórico de la capilla. Yo soy Elsa Filipa, descendiente de los fundadores de la capilla San Roque, y quiero contarles que me crié en el campo cerquita de la capilla, por lo que toda mi vida fui a la misa y también en una época se hacían novenas, así que también íbamos a la novena. En este momento se hacen triduos. Nos encantaba ir porque nos encontrábamos con los vecinos, con los compañeritos de la escuela. Era una fiesta realmente. Y mi mamá me contaba
que también se solían servir tortas y refrescos al finalizar la misa, como una tradición. Hay otras capillas de la región que hacían cenas y bailes ahí armando una carpa, pero en la capilla de San Roque, por la cercanía con el Salón de Colonia Iturraspe, todo lo que fuera así cena o baile se hacía en Colonia Iturraspe. También quería comentarles que estamos gestionando ante la provincia y ya está pronto a salir de interés legislativo. Eso quiere decir que la provincia la reconoce y vamos a poder seguir el trámite para que sea nombrada como Patrimonio Cultural de la provincia. ¿Qué significa eso? Que ya a partir de ahí nadie va a poder voltearla o quitarla de ese lugar. Va a estar protegida. Otro de los proyectos que surge en el marco de los 130 años es la actualización del árbol genealógico de parte de Gustavo Felipa, que con estos últimos 30 años de contenido que él ya había hecho, el de los 100 años, actualizarlo, y lo novedoso de esta oportunidad es que lo pasaría en formato digital para que todos tengan acceso, toda la familia tenga acceso sin ningún costo. Y bueno, es algo que surgió de algún modo cuando yo lo llamé a él para comunicarle esto de que quería crear un grupo de WhatsApp, y fue él quien me comentó que estábamos escasos 130 años del aniversario, porque yo no había sacado la cuenta. Entonces ahí se le ocurrió la idea de actualizar el árbol genealógico. Otro de los proyectos que se le ocurrió en torno al árbol genealógico fue que en el marco de la reestructuración de cuadros, salvar 3 cuadros marcos grandes para hacer partir de la foto de cada fundador, que eran 3, José Francisco e Isabel, ponerla allá arriba en el fondo de la capilla, y debajo de cada uno de ellos 3 su rama familiar hasta el día de hoy. Entonces quedaría plasmada dentro de la capilla en modo gráfico para que cada uno se pueda encontrar cada vez que la visite como un archivo histórico también aquí. Y hablando en el marco de los proyectos paralelos, surgió de parte de la iniciativa de uno de los jóvenes, miembros más jóvenes del grupo, la idea de la creación de un símbolo que nos identifique a todos bajo esa misma imagen, para otorgarle a todo esto un sentimiento de pertenencia a toda la familia. Tal es así que esta idea se le ocurre a Andrés Bianciotti de Freire, la proponemos en el grupo, gustó la idea, y bueno, de ahí surge la idea de en qué plasmarla, si en un estandarte ya teníamos, a Gustavo también se le ocurre la idea de un cartel. Entonces entre todo el grupo decidimos que lo mejor sería un escudo y plantarlo afuera, porque ya que teníamos estandarte, eso se iba a ver constantemente, sea o no el día de la misa, y nos iba a identificar como familia y como que le damos el sentido de pertenencia a todo esto, que decidimos luego plantarlo en la esquina donde iría el esquinero de la construcción, para que allí esté reflejado a todos. Un escudo que fue construido en base a un acero de un viejo disco de arado para darle la impronta curva esa que tienen todos los escudos, y que tiene esa forma porque justamente entre todo el grupo familiar decidimos que tiene que tener también un símbolo, la forma, y el símbolo era, nos basamos en el escudo de armas de la familia Filipa en el tiempo de la nobleza en Italia, como para que darle un significado simbólico a todo esto que nos englobe bajo el apellido de los fundadores. Y ese escudo lo plasmaron, además de acá afuera de la capilla, también lo utilizaron en otras cosas. Verdaderamente, lo primero que se hizo cuando surgió la aceptación es meterlo como imagen del grupo de WhatsApp.
Y otra de las utilidades que surgió, se le ocurrió también a Andrés y a Gustavo, es hacer algún tipo de pines para la misa, pero dijimos después, pines no lo va a usar nadie, entonces dijimos, ¿por qué no crear llaveros y venderlos en el momento de la misa para obtener las recaudaciones necesarias que necesitamos para pintar el techo o hacer el alambrado? Así que pusimos ahí entre algunos un dinero como para mandarlos a hacer y ya los tenemos unos 100 llaveros listos para la misa que van a solventar algo de las obras que pretendemos hacer más adelante. Otro de los proyectos paralelos que surgió de parte de la familia del grupo fue hacer un nuevo pergamino, ya que teníamos 2 del año del centenario, registrar también este momento que de algún modo registraría esta intervención histórica que le hicimos a la capilla y bueno, se mandó a hacer y se le incrustó al pergamino también la imagen del escudo que elaboró Andrés. Así que bueno, ya lo vamos a tener presente para la misa, para que todos puedan poner su firma y de algún modo marcar su paso en el tiempo aquí por la misa. Otra de las cosas que te tengo que contar acerca de los proyectos es que surgió la idea de la creación de un cartel que identifica la bajada de la ruta y la ubicación de la capilla, que por décadas ha carecido de cartel. Por lo que tengo entendido, alguna vez hubo, pero nadie sabía, mucha gente de la familia también, que hace mucho que no viene, también no sabía a dónde quedaba. A partir de esta obra que decidió donar Omar Pontet y su familia con María Isabel Filipa, lo hicieron muy lindo, con una pintura al horno, y el mismo señor que nos pintó las letras de la capilla nos hizo replicar las letras del cartel y bueno, ahora todos pueden saber a dónde se ubica. Bueno, Damián, toda esta parte que nos estás contando de todo lo que se hizo en la capilla y de todo el trabajo que hace 1 año y medio que empezaron para llegar a estos 130 años, a celebrar estos 130 años, realmente los unió mucho como familia también. Verdaderamente sí, y eso es uno de los logros más grandes de destacar. Yo creo que a través de esta unión, como te dije antes, si no nos disponíamos a hacer esto como familia, esto dentro de una década iba a quedar en ruina. Y el verdadero objetivo de todo esto es que logremos el pasaje, que es el objetivo familiar más grande que tenemos, lograr el pasaje a las generaciones más jóvenes. Era el momento y había que hacerlo. Yo te puedo citar ese como el objetivo de toda la familia. Yo después también tengo mis objetivos particulares por el cual decidí poner mi aporte a esto. Uno de los cuales es rendirle homenaje, a su vez es el objetivo de toda la familia, rendirle homenaje a todos nuestros ancestros. Porque, como diría un amigo y familiar nuestro, somos un cúmulo de genética de los fundadores y a ellos le debemos la vida. Por lo tanto, este objetivo que te digo lo compartimos todos. Y en mi caso en particular lo hice como homenaje a ellos y en particular a mi abuelo Osmildo Filipa, a quien no lo llegué a conocer en vida porque falleció antes que yo naciera, y de algún modo esto es lo que quería hacer para él, que tanto significaba para él la capilla, y por otra parte a su esposa, mi abuela Norma Joan, que hoy por hoy se encuentra en el geriátrico, y la iba a visitar y cada tanto le llevaba los avances que íbamos haciendo en la capilla. Entonces eso es por mi parte, además de ayudar a mi mamá, que yo soy la 5ª generación y ella con todo gusto quería que yo la sucediera. Bueno, Damián, hablabas de lo que significaba todo esto para vos. ¿Qué significa San Roque para vos? Bien, San Roque para mí es un amigo espiritual. Yo me crié de chico en la casa de mi vieja, viendo a mi vieja prenderle una vela al santo, tener una estatuita de unos 30-40 centímetros muy frecuentemente para pedirle alguna gracia o agradecer algo. Y bueno, yo me crié viendo eso y cada tanto con mi vieja nos juntamos a rezar para pasar algún mal trago de la vida o agradecer simplemente hay que pedir. Y bueno, cuando yo trabajaba con mi papá me quedaba muy a mano este camino y pasaba cada tanto y me apoyaba ahí desde la reja a charlarle un rato. Siempre lo tengo presente a San Roque. ¿Qué sabes vos de este santo, de San Roque? Mirá, siempre supe que era el santo del perrito desde chico y que ayudaba en las curaciones porque es patrono de los enfermos. Con toda esta intervención que hicimos me dispuse un poco a investigar, pero apenas averigué generalidades de su vida. También el santo de los perros. Estaría bueno algún día comprarme algún libro e investigarlo un poco más. Aún no tuve tiempo, pero es mi anhelo, investigar un poco más su historia. Bien, otra de las preguntas, y hablando de esto de que vos con tu mamá te sentabas a rezar, que tenés la imagen de San Roque ahí, ¿qué es un santo para vos?
Mira, para mí un santo es un espíritu superior que forma parte del ejército de luz de Dios. Ellos, dada su cercanía con el Creador, son para nosotros interlocutores directos de nuestras peticiones y agradecimientos para con Dios. En el marco de esto que decís, ¿en algún momento San Roque te concedió alguna gracia? A mí en particular, sí. Yo me di cuenta mucho en todo este entretenimiento que tuvimos en la capilla. En ese momento, en la primera finalizada la etapa de la obra, la primera etapa, nace mi hijo Donatito en la clínica de San Francisco. En un momento dado se me ahogó. Estábamos muy lejos de las enfermeras, los pasillos nos quedaban lejos. Y salí corriendo porque estaba ya bordó. Y en el medio del camino le pedí a San Roque que me ayudara porque sabía que las enfermeras podían no estar y ya no sabía más qué hacer. Y milagrosamente antes de llegar se desahogó solo. Yo sentía ahí la presencia de su ayuda. Igual que un montón de cotidianidades que me ocurrieron en el marco de estas intervenciones que estuvimos haciendo acá. Y después, bueno, decirte de la familia. En la familia ha habido milagros realmente extraordinarios, además de la fundación original, solo que como no los conozco en profundidad y algo muy personal, no me corresponde contarlos a mí. Pero tengo conocimiento de que han ocurrido cosas realmente extraordinarias referidas a la salud de las personas. Hablabas recién de que San Roque para vos es un espíritu. ¿Qué es para vos un espíritu? Así es, un espíritu. Yo te puedo comentar mi experiencia acerca de los espíritus porque, dada el grado de obsesión que tengo de conocimiento, de obtener conocimiento acerca de las cosas de la muerte, me he predispuesto a investigar estos últimos años qué sucede con el alma de uno al morir, qué sucede, qué es lo que pasa después de que nos encierran en esa madera que nos meten en los cementerios. El espíritu es lo que prevalece de nosotros después de la muerte, es nuestra conciencia, nuestra individualidad. Jamás perdemos la individualidad al morir y el espíritu es la parte eterna que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Hablabas, y un poco en el marco de esto que estás diciendo, y lo hablábamos al principio, que los jóvenes no están involucrados, que a veces se pierden todo esto de las capillas rurales, que se fundaron ya en el 1800, cuando fueron poblándose todos estos sectores. ¿Por qué crees que los jóvenes hoy no se involucran en esa historia familiar de las capillas? Bien, yo creo que es una tendencia general que hay de parte de los cristianos a alejarse de las cuestiones de la fe, de las cuestiones de la iglesia. Muchas veces solemos ver a los jóvenes que pasan la confirmación sin siquiera sentirlo, o que al cabo de pasarla después se olvidan como una obligación. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con que la sociedad va avanzando a pasos agigantados en relación a lo que viene avanzando, evolucionando la iglesia. Mucho de eso tiene que ver con la ciencia, los avances tecnológicos. Yo creo que de algún modo la iglesia debe conciliar algunas diferencias que tiene con la ciencia y viceversa. Que la ciencia se tiene que dedicar a comprobar cosas que están escritas en la Biblia. Tiene que haber ahí una especie de simbiosis para que no sigan escapándose gente de las cuestiones de la fe. Porque la fe, además de ser ciega, claramente también puede ser explicada. Otra de las cosas que algún día la iglesia va a tener que asumir es que no estamos solos en el universo. Hay cuestiones de la iglesia que algún día van a dejar de preconcebirse de cierta manera, como le pasó en su momento reconocer que la Tierra no era el centro del universo, que más tarde Copérnico y Galileo Galilei lograron desbancar. Dicho todo esto y toda esta teoría que tenés vos y de lo que crees por el motivo por el cual los jóvenes no se acercan a todas estas cosas, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Yo lo que les podría decir es que antes de enojarse con la iglesia, a veces uno pasa que se enoja con la iglesia, debemos en realidad nosotros ser el cambio que queremos ver en la iglesia. Debemos ser el cambio evolutivo que queremos ver en la iglesia. ¿De qué manera? Bueno, hay que saber discernir cuando hay disparidad de ideas, lo que pensamos nosotros con lo que piensa el Vaticano. Hay que saber que son cuestiones que corresponden a grandes mandatarios de la iglesia que nos han impuesto a nosotros algunas cuestiones, cada uno tendrá las suyas. La mía, por ejemplo, es la reencarnación.
Por eso te digo, cada uno tendrá sus cuestiones con la iglesia, solamente que hay que saber discernir que hay cosas que nos fueron impuestas y que no necesariamente se fue registrado decir a Jesús tal o cual cosa. Por lo tanto, nosotros debemos buscar adentro de nosotros mismos la verdadera respuesta, asimilando el verdadero significado moral de las enseñanzas que están escritas de Jesús en la Biblia para vivir conforme a eso y conforme a los demás, al trato con los demás. Y bueno, ese es el modo. Es difícil en un mundo tan materialista en el que venimos, pero no es imposible, y de algún modo yo en esto siempre recuerdo una frase que traigo desde los salesianos, porque soy exalumno salesiano de la Escuela de Aviñón, y allá Don Bosco siempre se registraba decir que uno tiene que vivir con los pies sobre la tierra, pero con la mirada en el cielo, porque no hay que olvidarse nunca de la naturaleza espiritual que llevamos dentro, y bueno, no olvidarse, y esto también lo dicen los espíritus, que la oración es la comunicación más poderosa que tenemos con Dios. Bueno, Damián, después de haber recorrido toda esta historia, la historia de la capilla en sí, la historia de San Roque, la historia de la familia Filipa, te dejo las cámaras para que hagas la invitación a la misa de los 130 años. Gracias, Noel. Esta misa es una misa muy especial. Si bien la capilla es algo chica, nosotros siempre solemos sacar el altar afuera para vernos todos, y bueno, se va a disponer de la calle y un poco al frente para hacer la procesión. Invitamos a toda la gente del pueblo, porque como les digo, esto ya ha trascendido la frontera de la familia para ser de todos. Es patrimonio de todos, patrimonio de todo un país, para todo aquel que quiera venir, y bienvenido a nosotros para el día 16 de agosto. A las 16:30 horas los esperamos aquí para que vengan y le pidan a San Roque, o agradezcan o pidan lo que tienen que pedir, que estoy seguro que Él se los va a conceder. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al canal por habernos hecho esta entrevista, que va a quedar como registro histórico para toda la población de Freire y todas nuestras familias. No, los agradecidos somos nosotros. Recuerdo que después de uno de los primeros programas de Historias que nos unen, te comunicaste conmigo para contarme toda esta historia de la capilla, breve, por un par de mensajes de WhatsApp, y bueno, a nosotros también nos interesó, porque no solamente es la historia de tu familia, sino también es la historia un poco de nuestro pueblo, de la región, así que los agradecidos también somos nosotros de que también nos hayas abierto las puertas de la capilla para contar toda la historia. Así es, así es, y te digo que los agradecidos somos nosotros, te repito, porque sé que ustedes hicieron un lugar muy importante para sacar este programa antes de la misa, para lograr la concurrencia necesaria, y bueno, agradecer no solo yo, sino en nombre de toda la familia que conformamos el grupo de la descendencia de los fundadores, que esto se hizo entre todos. Esto es obra de toda la familia, es mérito de toda la familia. Bárbaro, muchas gracias. Gracias, Noel. Seguimos con el micro de nostalgias y nos vamos a ir al año 1992. Ese año, ese 16 de agosto de principios de los 90, la Capilla San Roque cumplió sus 100 años. Vamos a ver las mejores imágenes de lo que fue la celebración del centenario de la Capilla San Roque, donde veremos a las agrupaciones gauchas, a los bomberos voluntarios, a las autoridades, al público en general que acompañó ese momento especial para los descendientes de la familia Filipa, que hace hoy 130 años fundaron la Capilla San Roque muy cerquita de nuestra localidad de Freire. Una de las tantas capillas rurales que ya pasó su centenario, que ya celebró su centenario, en este caso venerando a San Roque, pidiéndole a San Roque por los enfermos, y que el próximo 16 de agosto, como decíamos, van a festejar sus 130 años. Veremos las mejores imágenes de lo que fue, allá por el año 1992, la celebración de la misa, presidida por el párroco de ese momento, Marcelo Cereda, y acompañado por público en general y por los familiares de los descendientes de los fundadores de la Capilla San Roque, allá por el año 1892, y además van a ver cómo cambió la capilla.
Hablamos junto con Damián Felicia en todo lo que fue la entrevista de esta restauración que hicieron de la capilla, y seguramente cuando vean estas imágenes en el micro de Nostalgias se darán cuenta el gran cambio y el gran trabajo que han hecho los descendientes de esta capilla San Roque para dejarla como la vimos hoy en nuestras imágenes. Los dejo con más de estas hermosas tomas de los 100 años de la capilla San Roque en el año 1992. Como quien mira hacia adentro. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos. Achala y qué linda vida volver a andar a la distancia. Caminar en las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Entre medio los cantores florecido dentro el alma. Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno, quise volverme en la noche sol tucu y cigarra. Quise volverme en la noche sol tucu y cigarra. Un corazón de vida la quise ser parche de caja. Para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno, quise volverme en la noche sol tucu y cigarra. Quise volverme en la noche sol tucu y cigarra. Un corazón de vida la quise ser parche de caja. Para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Bueno, y así pasó otro programa más, otro micro más de nostalgias con estas hermosas imágenes que vimos en estos dos. Así es, imágenes que siempre sorprenden y en el programa de hoy una historia que nos caracteriza, ¿no? Tantos santos rurales, tantas capillas que son parte, incluso de un circuito turístico, cultural que la provincia en su momento ha declarado a las capillas de Freire, pero también a todas las capillas de las colonias circundantes. Exactamente, porque es algo que nos caracteriza como región, la cantidad de capillas rurales que hay y que la mayoría tienen una relación en cuanto a sus historias, sí, porque vienen de los inmigrantes, de aquellas personas que llegaron aquí y que por algún motivo
hicieron estas capillas aquí en cada uno de los campos rurales cercanos a nuestra localidad. Así que en este caso le tenemos que agradecer a Damián y a toda su familia por habernos abierto las puertas de la Capilla San Roque para traerles esta historia, que seguramente es similar a todas las historias de las capillas. Así es, muchísimas gracias, Noé, un gusto compartir este programa. Así es, Cristian, y bueno, vamos a adelantar lo que se viene para el próximo jueves, porque el próximo jueves vamos a seguir aquí en nuestra localidad y le vamos a traer una hermosa historia de vida, en este caso con el profesor y bioquímico Roberto Yarda. Así es, estuvimos repasando toda su trayectoria desde su niñez, su desarrollo profesional en distintos oficios que fue llevando a cabo, pero también desafíos actuales, porque la jubilación no fue para Pepo Yarda un impedimento para seguir poniéndose propósitos y en este caso un estudio y una nueva carrera. Exactamente, así que les proponemos que el próximo jueves nos sigan acompañando para conocer más de la vida, en este caso de Roberto Pepo Yarda, un personaje de nuestra localidad muy reconocido, así que los invitamos a que nos sigan acompañando. Muy bien, gracias a todos, gracias Noé. Gracias Cristian, nos vemos entonces el próximo jueves en otra edición de Historias que nos unen. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo, solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Este programa fue auspiciado por ¿Buscás un lugar para sentirte espléndida? Ya lo tenés. Está en Córdoba, esquina Sarmiento. Géminis. Las nuevas tendencias sugieren nuevos estilos. Solo hace falta que la identifiques. Géminis. Desde jeans, suéteres, ropa informal y todo para lucir en una fiesta. Talles del M al XXL. Además, accesorios de marroquinería y billutería. Géminis, un lugar exclusivo para vos, donde se unen el buen gusto y la calidad. Géminis. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.